El capítulo comenzaba con una pequeña vista en la casa de Bob. Podía verse que Bob estaba durmiendo relajadamente. Hasta que en eso, se enfoca en que Bob estaba teniendo una pesadilla por sus expresiones. En la pesadilla se veía el crustáceo cascarudo de día. Luego, se enfoca a Bob Esponja cocinando alegre como siempre hasta que llega a Don Cangrejo. Bob le preguntó a Don Cangrejo qué sucedía, pero Don Cangrejo estaba quieto sin hacer nada, ni siquiera una expresión o parpadeo. Lo miraba como si tuviera algún odio incomprensible hacia Bob Esponja hasta que sin previo aviso, Don Cangrejo fue corriendo hacia Bob. Bob Esponja saltó del miedo y se escondió con las sábanas de su cama. Se dio cuenta que le faltaba poco para levantarse y ir a trabajar. Así que trató de dormir con un gran esfuerzo y el corazón latiendo. Luego se muestra que ya es de día y Bob tiene que levantarse para ir a trabajar. Bob salió con susto ya que todavía recordaba ese sueño tan aterrador. Se veía que desde que salió de casa hasta el crustáceo venía con mucho miedo y ansiedad. Era como un trauma lo de la noche pasada. Cuando llegó al crustáceo cascarudo, notó que estaba Calamardo cerrando el crustáceo cascarudo. Bob Esponja fue corriendo a hablar con él y preguntarle por qué lo estaba cerrando, y, ¿dónde estaba Don Cangrejo? Bob Esponja saludó a Calamardo y, Calamardo le devolvió el saludo. Le preguntó por qué estaba cerrando el crustáceo cascarudo, a lo cual Calamardo dijo que Don Cangrejo desapareció por varios días y, que antes de desaparecer le dejó a cargo el crustáceo. Calamardo le dijo a Bob que podía tener el día libre si así lo quería. Después de eso Bob quedó algo nervioso sobre la desaparición de Don Cangrejo sin previo alguno. Se despidió de Calamardo y le dio las gracias. Bob Esponja fue caminando lentamente hacia su casa pensando sobre la desaparición de Don Cangrejo y, si su sueño tenía algo que ver con aquello. Después de todo lo sucedido, Bob Esponja llegó a su casa de noche ya que antes de entrar quiso darse una vuelta para desestresarse un poco y tomar aire. Bob intentó abrir la puerta de su casa pero, parecía que algo, o alguien, le impedía abrirla. Con un fuerte empuje Bob pudo abrir la puerta entrando a su casa. Cuando Bob Esponja entró a su casa notó muchas cosas fuera de lugar. Como que por qué estaba tan oscura su casa, si él mismo dejó algunas cortinas abiertas. O lo que más le preocupó. ¿Dónde está Gary? Bob Esponja preocupado dijo el nombre de Gary unas 10 veces pero, Gary nunca llegó. Por curiosidad quiso ver qué era lo que le impedía abrir su puerta. Al mirar se llevó el trauma de su vida. Gary, su caracol mascota, estaba muerto tirado en el piso. Se veía que tenía marcas de maltrato, y que la sangre que había estaba fresca. Significa que alguien estaba en la casa de Bob. Bob Esponja intenta abrir desesperado la puerta de su casa, pero parecía que estaba cerrada. Alguien la cerró. Se escucha que algo se había caído en el cuarto de Bob Esponja. Bob con un miedo tremendo decidió ir a ver qué era. Grave error. Bob en su cuarto estaba revisando qué era lo que se había caído. Pero, escuchó pasos cerca de él. Automáticamente Bob fue a cerrar la puerta. Antes de acabar el episodio dijo lo siguiente. Tranquilo Bob, todo estará bien, mientras me esconda aquí. En eso se enfoca una sombra al lado de Bob Esponja, la cual él no se había percatado. La sombra era nada más ni nada menos que Don Cangrejo con una apariencia de demacrado. Lamentablemente pasó lo que tenía que pasar. Bob no se dio cuenta sobre Don Cangrejo. Se enfoca a la casa de Bob en noche y se escuchan los macabros gritos de Bob siendo asesinado, las ventanas se llenaban de sangre y poco a poco los gritos fueron desapareciendo. Así lamentablemente concluyendo el macabro y oscuro capítulo de Bob. La pesadilla de Bob Esponja.